En Robando Contenido tenemos el macabro origen del fenómeno Skibidi Toilet. Así que vamos a darle. Explota. Igual no me sorprendería si explota el video. Si Mi libro es Skibidi Don't Don't Yes Yes. seguro Skibidi Toilet, cualquier otra cosa. y seguro, por supuesto, has escuchado también su pegadiza música. Claro. Se trata de los llamados Skibidi Toilets, Oh my god. inodoros con cabeza humana que, con una tonada muy contagiosa y repetitiva, luchan contra unas personas de traje con cámaras de seguridad en lugar de cabezas. Al ser considerado Al principio empezó como un meme, un momazo de internet. animación Y después como que le dieron ahí de la generación conocimiento y eso mucho la. Ahora sí. y antes de adentrarme en su increíble Recuerden que si no se escucha el video avisen. primero qué No empieza. antes de adentrarme en su increíble origen, te contaré primero qué son los Skibidi Toilets. Por si eres de la generación Boomer, X, Yo. Millennial o hasta Zoomer. Estos últimos quienes ya empiezan a sentirse por primera vez desactualizados. No. Los Que abuelitos cuando lo entiendas nerfearon. de qué tratan, podrás comprender mucho mejor su perturbador origen. ¿De qué trata? Los Skibidi Toilets son de hecho una animación que se popularizó a partir de febrero del año 2023. ¿Cómo pasa el tiempo? Integrantes de la generación Alpha. ¿Cómo que de febrero, man? Y clips de escasos minutos que van relatando el desarrollo de algo que, más que una historia, se trata de una guerra. El argumento que se plantea Efecto de cortina, ¿cómo? ya casi 70 episodios ¡Guau! y sin sentido. Sí. Y es también una historia apocalíptica. ¡Chan! Faltaba el sonidito. Se tragaron a los seres humanos, convirtiéndolos en Skibidi Toilets. Ah, Suerte de ¿tiene lore? a los cuales ahora, cuan plaga de zombies, No sabía eso. al mundo. El lore de los Skibidi Toilet. Algunos humanos se inmunizaron contra este proceso de conversión, cambiando sus cabezas por cámaras de seguridad primero, luego por parlantes y finalmente por televisores y hasta relojes. Nada, para. Que, al no tener cabezas, no pueden ser convertidos en Skibidi Toilets. Ah, bueno, eso tiene sentido. Ponele. Bajo esa premisa nacieron los llamados Cameraman, Speakerman, TV-Man y ¿Cómo? pequeños y tienen la capacidad de morder a los cameraman y parasitarlos, haciendo que, como resultado, obedezcan órdenes. Sin embargo, los Skibidi Toilets tienen una debilidad. El auricular. Si se les jala la cisterna, como a cualquier inodoro, las cabezas implosionan y quedan desactivados. Es decir, mueren. Situación que es aprovechada extensamente por los cameraman, quienes se le acercan desde atrás precisamente para este propósito, jalarles la cisterna. Todo esto se desarrolla en los casi 70 episodios que componen la serie animada, creada por el georgiano Alexei Gerasimov, usando un programa de animación de la empresa Valve y los assets de juegos como Counter-Strike y Half-Life. Gmod. Lo demás es ya parte de la historia de Internet. La saga se viralizó entre los más pequeños. Están literalmente por todas partes. Oh my god, sí, Ya cierto. hay merchandising de todo tipo. Y el último Halloween, los disfraces de Skibidi Toilets y de Cameraman sorprendieron a los padres en todas las calles del mundo, pues no entendían de qué se trataba esta manía de niños de 5, 8 y 10 años de disfrazarse de inodoro o de cámara de seguridad. Mejor cosplay.
el mismo creador, Alexei, no esperaba tal fenómeno, Sí, cierto. ya que aún hoy es inexplicable, sin más publicidad que el boca a boca de los niños pequeños. Los Skibidi Toilet se viralizaron. ¿Por qué? Oh my god. ¿Qué encuentran los niños de fascinante y entretenido en estos personajes más allá de la música pegadiza que repiten de memoria, pero sin entender el significado? El origen de los Skibidi Toilet había sido un misterio, pues el joven Alexei, quien los creó, no solo dio pocas entrevistas, sino que en las poquísimas que ofreció, se mostró evasivo respecto a cómo se le había ocurrido. Igual sí, imagínense, o sea, hacer animaciones porque te gusta, o sea, por como pasatiempo y que de la nada se vuelva hiper mega famoso porque está en todos lados. Y vos quedas, bro, yo nunca quise esto. O algo así, ¿no? De que, bueno. Concepto tan alocado. Solo dejó una breve pista diciendo que, evidentemente, era una especie de parábola sobre la guerra. Chan. Me encanta ese sonido. En este punto conviene conocer que Alexei Gerasimov es de Georgia. Su país fue invadido hace 15 años por Rusia. Esta diminuta nación sufrió una sangrienta y humillante derrota a manos del ejército ruso. A ver, con The Amazing Digital Circus, yo digo que está bien planeado, o sea, no digo que bien planeado así, sino que tiene trama, tiene ahí sus cosas. Es como FNAF un poco. No sé, nadie sabe bien del lore, pero tiene buena animación, está bueno. Ponele, claro. Que cometió con la Ponele. población georgiana las más indecibles barbaridades. Por tanto, no sorprende que un georgiano tenga una cierta obsesión con la guerra y la refleje creando una animación que consiste en un enfrentamiento constante y brutal entre dos bandos bien definidos. Pues esto precisamente fue lo que vivió Alexei durante su niñez. ¿Cómo? Pero obviamente Para, no entendí. ¿Qué dijo? O sea, estaba viendo el chat. Dijo, Digital Circus se hizo conocido por la Rule. Sí. Bueno, su niñez. a ver, para. Esto precisamente fue lo que vivió Alexei. ¿Qué vivió? Pues esto precisamente fue lo que vivió Alexei durante su niñez. Una guerra vivió. Entonces lo que estaba haciendo eran los traumas. Obviamente tras esta historia había más. Y lo llegamos a saber de parte de una persona íntima, con una falta despreciable de ética profesional, pues compartió algunas confesiones muy íntimas de Alexei y las publicó en ¿Cómo? Nah, pará. el autodeclarado. Lo redoxiaron. El pobre quería pasar desapercibido de todas las personas y lo doxean, loco. Así no se puede. Del autodeclarado psicólogo de Alexei, cuyo nombre real no quiso ofrecer. Por lo cual muchos razonablemente dudan que este post sea verídico. No entiendo, taca. Que quien lo escribió dijo la verdad. Sin embargo, dada la tremenda exactitud de los detalles, vale la pena conocer la historia que publicó este hombre, cuyo hilo fue posteriormente borrado por él mismo. Chan. La advertencia y amenazas de otros usuarios de que podía ser denunciado y que su licencia para ejercer la psicología quedaría claramente revocada. Hecho este que el misterioso caballero admitió, pues claramente existe un secreto sagrado de confesión entre un terapeuta y su paciente. Oh my Sin God. embargo, al borrar su propio post, el sujeto dejó un montón de preguntas. Pero ¿Cómo también cuál? dejó en muchos la certeza de que, como suele suceder muy a menudo en 4chan, su historia
era auténtica. ¡Qué miedo! Bajo el cínico seudónimo Dr. Johnson, se resguardó en el foro B, quien afirmó ser el psicólogo de Alexei Gerasimov. El sujeto explicaba haberse enterado solo recientemente del éxito de la animación creada por su ex paciente. Tras esta introducción, el tipo afirmó que conocía el origen de los Skibidi Toilets, la causa por la cual Alexei, su paciente, los había dado a luz. Oh. Según Johnson, Alexei no era famoso ni conocido cuando concurrió por primera vez a su consultorio. Solo era un joven adicto a los videojuegos, especialmente el Counter-Strike. Afirmaba tener desórdenes del sueño. Al analizar la causa de estos desórdenes, el especialista descubrió que se debían a pesadillas recurrentes de parte del paciente Alexei. Pesadillas vívidas que lo despertaban y que eran tan siniestras y horrendas. La cara. No, pará, no me puedo reír. Siniestras y horrendas que no le permitían volver a dormirse por temor a repetirlas. Oh, no. Le llevó varias sesiones lograr que el niño se sintiera lo suficientemente confiado. El pibe había parido un inodoro. Nah, para. Entonces así creó el mundo. Pariendo inodoros. Ya sabemos de dónde vienen los Skibidi Toilet. Mucho olor. Varias sesiones lograr que el niño se sintiera lo suficientemente confiado para contarle de qué se trataban estas pesadillas. O al menos así el tipo lo explicaba en el hilo. Y cuando por fin lo hizo, el psicólogo rememoró que quedó sorprendido y a la vez intrigado. ¿Intrigado? Pese a la terapia y a la prescripción de algunos hipnóticos, su calidad de sueño no mejoró. El Dr. Johnson contó en 4chan, ante las preguntas incisivas de otros foristas. Típico jugador de Counter-Strike. Contó en 4chan, ante las preguntas incisivas de otros foristas, que decidió indagar más a fondo la causa de estos sueños, aunque en parte sospechaba que estaban relacionados con la infancia de Alexei. Infancia en la que vivió un hecho muy traumático: la muerte de su padre, asesinado por las tropas rusas durante la invasión de Georgia en 2008, suceso en el cual el ejército ruso cometió las más indecibles barbaridades contra la población georgiana. ¿Cómo? Sin embargo, Johnson comentó que en un principio no conocía las circunstancias exactas de la muerte del padre de Alexei, porque el mismo Alexei se negaba a hablar claramente del hecho. Buen de traumas XDD. Esto no hacía sino convencer a Johnson de que un suceso tan reprimido en la mente de Alexei era el causante de las pesadillas y el consiguiente trauma que el joven padecía. Nah, pero lo redoxiaron al pibe. Pobre pibe. Johnson relató que Alexei se abrió un poco más en la consulta, retrotrayéndose a un día específico del año 2008 y a su casa. Su padre se había enlistado en el ejército georgiano para combatir a los invasores rusos, pero su unidad fue aplastada por los rojos, ante lo cual, convencido de que lo iban a fusilar salvajemente, como a otros integrantes de las milicias georgianas, corrió a su casa a despedirse de su familia por última vez. Una rusa entró en el poblado y comenzó a registrar casa por casa. Alexei lo recordaba vívidamente. Su padre se había quitado el uniforme porque sabía que llegarían a registrar la vivienda de ellos. Los abrazaba a él y a su mamá. La puerta de la calle fue derribada de una patada por un sargento ruso. ¿Qué? Entró gritando y maldiciendo. Atrás de él ingresó la tropa, quienes, riendo y cantando, comenzaron a robar todos los efectos electrónicos de la familia. ¡No! Después
La cosa era llevarse al padre de Alexei y no romperle toda la vivienda, loco, no. Hay gente mala en este mundo. Todos los efectos electrónicos de la familia, destrozando después todo lo que era personal. Oh no, Sujetaron al papu. hombre y comenzaron a patearlo ante los gritos de Alexei. Nada, pará. Miraba todo sin poder hacer nada. La tam. Alexei fue golpeado hasta la Pará. nada. El niño Alexei fue golpeado hasta la semi-inconsciencia. Uy. Su madre, violada en la mesa de la cocina. Y todo lo que podía recordar, según las descripciones del psicólogo en el hilo, era que llevaron a su padre a otro lugar de la casa. Sin palabras. Alexei recuerda que, en determinado punto, escuchó Qué a su miedo. papá gorgotear. No. Gorgotear. Producir ruido al moverse en el interior de alguna cavidad. Producir ruido al moverse en una cavidad, en un pozo o algo. Para. Que, en determinado punto, escuchó a su papá gorgotear. Ah. Lo ahorcaron. El niño recordaba el silencio de sus O lo degollaron. No, papu. padres y las risas de los efectivos rusos. Al rato cargaron el cuerpo muerto del señor como si fuera una grotesca marioneta. Pero Alexei notó con horror que éste no tenía cabeza. Los rusos habían decapitado a su padre. ¿Qué? Nada, pero ¿qué es esto? ¿Una historia real o es una historia de Wattpad? Igual le puede pasar. O sea, puede ser. La foto Skibidi del usuario. El terapeuta escribió que Alexei enmudeció y no se animaba a seguir hablando. Nah. De lo cual tuvo que usar técnicas psicológicas para deshacer el nudo emocional. Alexei, tras lo que el psicólogo describió como una larga pausa, prosiguió y le contó que, ayudando a su madre a ir al baño, pues había sido brutalmente violada, pudo finalmente ver lo que habían hecho con su padre al abrir la puerta. Los rusos... No, para. Estaba viendo el chat. Brutalmente violada. No, esa palabra me da cosa escuchar esa palabra, no. De ver lo que habían hecho con su padre al abrir la puerta. A ver. Los rusos metieron la cabeza de su papá en el inodoro. ¡No! Para. ¿Qué dijo? Metieron la cabeza de su papá en el inodoro. Se hizo caer. No. Espero que ese usuario sea fake y nada Cuando sea el real. doctor le preguntó al niño su reacción ante esto, dijo que él no la tuvo, a lo cual debió quedar en shock, especialmente porque su mamá fue quien entró en pánico y empezó a chillar y a gritar. ¡Ay no! ¡Ahora da miedo! Ya no es una historia divertida. El Skibidi Toilet, la serie Skibidi Toilet. Ahora veo esto y me imagino la cabeza del padre en un inodoro ahí todo vivido. Y no. En 4chan ahí sucede de todo. Luego de un largo llanto, Johnson rememoraba en el hilo que le sugirió al entonces niño que enfrentara su trauma a través de la técnica de la canalización, que ¿Cómo? aprovechase sus dotes artísticos, que, como ya había pasado con grandes artistas europeos y rusos que crecieron durante la guerra, le sacara provecho a su trauma. Oh no. Johnson, autocongratulándose de cierta manera en el hilo, se adjudicó el haberle dicho al que pronto sería el creador del meme más famoso del mundo que utilizara esos recuerdos, esos sentimientos, para labrar. Entonces todos somos como los rusos. Si nos reíamos de eso, ¿somos los rusos? Reflexión. Si a ella les pareció divertido o no.
darse un camino como artista, En que nosotros lo es. capitalizara esa historia para su beneficio. Da miedo esa imagen. Tal cosa es muy común en artistas como, por ejemplo, Stanislaw Beksinski, Y ese, cuyos cuadros seguramente has visto. no, En cambio, Alexei Gerasimov, parece un pujo. este talento de los tiempos modernos, superviviente de guerra más reciente, lo canalizó no con arte, sino con un meme. No, bueno, me río del meme, o sea, había diferentes maneras de canalizarlo y prefirió hacer un meme. Igual, es como que agregó lo que le gusta, que son los videojuegos, y un poco de su juego favorito, que es el Counter-Strike, en hacer una animación. Lo cual, qué sé yo, es creativo. Y algo original, entre comillas, en modo canalización. Bueno, ya me callo. Aquel Se calla. fue el consejo del Dr. Johnson, el cual en su último post en 4chan dijo que luego de un tiempo Alexei no concurrió más a la consulta y que no supo nada más de él por años hasta que por casualidad encontró en internet el meme. Oh, no. ¿Cuál sería su sorpresa al enterarse que el creador de semejante boom de internet era no solo de Georgia, sino que encima era su ex paciente, Oh, no. Alexei Gerasimov? Johnson ¿Era Simot? ¿Quién es Simot? terminó su último. Alexei Gerasimov. Asimot. Johnson terminó su último post diciendo: así que se podría decir que en realidad yo, por haberle sugerido la idea, soy el verdadero creador de los Skibidi Toilet, como les llaman ahora. Nah, este Jackson se quiere colgar de la fama. Nah, cualquiera. O sea, el que comentó eso es el... ¿Qué sería? El psiquiatra, ¿no? El psicólogo. Qué mal, son re traicioneros los psicólogos, no sé, pero creo que sí, ¿no? Se quiere robar la fama. A partir de ahí, este aceitoso individuo más nunca volvió a opinar, y tras algunos comentarios en el mismo de que lo iban a denunciar por romper la confidencialidad médico-paciente, Es verdad. borró dicho hilo. Si No, qué hijo de... No, no, no. Y es por eso que no confío en los psicólogos. ¿Se imagina que tenga un psicólogo y después en un futuro, si es que sucede, me vuelva ahí un poco famosito? La psicóloga tipo, che, boludo, dame tu canal. O le digo todos tus traumas y yo, no. Bueno, algo así. este tal Dr. Johnson era un farsante, un ¿Cómo? sim de internet, queriendo llamar la atención con una historia extraordinariamente bien elaborada y con detalles históricos impresionantes, Es y verdad. además con evidencias. ¿Cómo? ¿Por qué borró lo que, sin dudas, fue el hilo más exitoso y concurrido de nada menos que 4chan en mucho tiempo? Eso no es poco decir. Eso es como borrar un tweet con casi 500,000 de likes. Es Solo una verdad. persona que tiene miedo de perder algo aún más importante tendría motivos para ello. Algo aún más importante como una licencia para ejercer su profesión. Oh, no. Los traumas sí, pero no el psicólogo. Si esto fuera verdad, mira qué interesante. Las animaciones de Skibidi Toilet, la obsesión por la guerra, el enfrentamiento, la invasión y los cohetes, las Es verdad. explosiones y sobre todo, los inodoros con cabezas dentro. Ahora entiendes el origen de todo eso. Encima son raros, es como que tienen los ojos bien abiertos. Como que... Ay, gente, ahora que lo veo me da miedo. O sea, mírenlo fijamente. Acérquense a la cámara. Pi, pi, pi. No, ahora no lo puedo ver chistoso, ahora me da miedo.
tienen que hacer un video tipo Halloween de los Skibidi Toilet y me cago. Si vamos a creerle al Dr. Johnson, todo esto surgió de las pesadillas de un joven atormentado por el estrés postraumático causado por los horrores de una guerra en su país, Georgia, y las atrocidades cometidas por el ejército invasor. Me da más miedo el lore, más que nada. Solo por eso. Si esto es real o no, lo dejo a tu criterio. Solo espero que, de serlo, Alexei haya logrado la paz en sus sueños al canalizar la decapitación brutal de su padre. A eso se le llama la mirada de 1000 yardas. ¿Cómo? En un fenómeno viral que entretiene a millones de niños en el mundo. Gente, 0 likes y le paso este video a mi primito fan de Skibidi Toilet. 0 likes. Si el video te gustó, apreciaría inmensamente que por favor... Bueno, gracias Dross. Ahora, cuando mire mi serie favorita Skibidi Toilet, voy a ver una cabeza en un inodoro más que una serie graciosa.